Muy buenas tardes, un gusto saludarles. El día de hoy pues vamos a abordar lo que es la tercera y última unidad que hace referencia a las propiedades físicas del suelo en la unidad curricular de edafología. En relación a las propiedades físicas del suelo, primeramente pues vamos a mencionar que cada una de las propiedades que hay en el suelo influyen en el uso del mismo, porque determinan el suministro de oxígeno, movimiento de agua, penetración de las raíces y comportamiento químico y biológico del suelo. Es decir, en relación a las propiedades físicas que contengan los distintos suelos, pues es que vamos a tener elementos como oxígeno, el agua y comportamiento químico y biológico. A raíz de cada uno de ellos, pues vamos a tener suelos mayormente fértiles o suelos también al punto de ser infértiles. Para abordar lo que son las propiedades físicas del suelo, vamos a tratar el día de hoy iniciando con la textura del suelo. Nos dice que es la proporción de arena, limo y arcilla que se encuentran presentes en el suelo. Estos tres que yo acabo de mencionar son eh, los materiales que componen los distintos suelos. Ya lo mencionaba en un encuentro anterior, en el cual hacía referencia a los suelos que son arenosos y los suelos que son completamente arenosos, como por ejemplo los suelos de la región Los Llanos, pues son suelos que no son muy aptos para la labor agrícola, ya que me generan mucha porosidad. Tenemos suelos arcillosos que me albergan mucha agua y tenemos los suelos limosos, que es la combinación de arena y arcilla y me convierte en un material apto para lo que es la labor agrícola. Esta propiedad explica las diferencias en el comportamiento de cada suelo, que es lo que acabo de mencionar. Cuando tenemos un suelo con arena, con limo o con arcilla, pues se va a comportar de manera distinta. Cuanto más pequeñas sean las partículas, la textura será más de tipo arcilloso y cuanto más grande, pues será de tipo arenoso. Entre más grandes son las partículas, más poroso es el suelo. Entre más pequeñas sean las partículas, pues me va a albergar mucha más agua. Allí tenemos la pirámide de la textura del suelo, en el cual tenemos suelos arcillosos, suelos arcillolimosos, también francoarcillosos, francolimosos, franco-arcillo-arenosos, y también los suelos francos o solamente arenosos o solamente limosos. Esto nos lleva a que esto me indica el porcentaje de arena, de arcilla y también de limo o de franco que tiene el suelo. En esta pirámide específicamente nos guiamos a través de las líneas horizontales, líneas inclinadas que me corresponden a las horizontales, en este caso, arcilla, las inclinadas en el sentido de la derecha, pues van con porcentaje de limo y las que van hacia, que se encuentran en la parte inferior, pues son con sentido de arena. Entonces aquí encontramos lo que son los limos, las arcillas y las arenas y esto me va a llevar a determinar los distintos materiales que podemos tener en los suelos. Aquí tenemos entonces, ¿qué propiedades del suelo son influenciadas por la textura? Primeramente tenemos el movimiento del agua. El agua se mueve más rápido que un suelo con textura arenosa. Y aquí lo mencionaba en un encuentro anterior, si yo tengo un envase, vuelvo a poner el mismo ejemplo, con arena y le vierto agua, aquí se me va a producir un efecto de escurrimiento y el agua se me va a infiltrar. Esto debido a que son partículas grandes. La arena me lleva a ser partículas grandes y esto me lleva a que el movimiento de agua sea mucho más rápido y se me pierda a través de la infiltración. Y luego tenemos la aireación. Los suelos con textura arcillosa tienen mala aireación y se drenan deficientemente. ¿Esto qué tiene a qué hace referencia? El suelo necesita de aire también para lo que es sus propiedades físicas.
En relación a los suelos que poseen una textura arcillosa, pues es textura que me va a almacenar agua. Al almacenar mucha agua, pues va a tener deficiencia en drenar esa agua y me va a quedar allí albergada en ese espacio. Y esto hace de que no pueda entrar aire con facilidad a ese suelo. La retención del agua. Los suelos arenosos tienen muchos macroporos por donde el agua drena libremente. Por ello, bajo condiciones de sequía, las plantas están en riesgo de ser afectadas por estrés hídrico. Cuando tenemos suelos arenosos, así como se mencionaba en la primera característica, que el agua se mueve mucho más rápido, pues esto hace de que no me retenga tanta agua. Por eso lo mencionaba hace un momento. Tenemos eh, suelos que son arenosos, que no me albergan agua, o suelos arcillosos que me albergan mayor cantidad de agua. Esto hace de que en los suelos arenosos esos macroporos me lleven a que el suelo se vea afectado porque va a tener un déficit hídrico. Y aquí me menciona sobre todo en condiciones de sequía, donde el suelo va perdiendo sus condiciones debido a que no alberga mucha agua. Luego tenemos la disponibilidad de nutrientes. Los suelos arenosos tienen menos nutrientes disponibles para las plantas. Esto lo mencionábamos también en el encuentro, en los dos primeros encuentros, en los cuales en un hablábamos de que los suelos eh, eh, arenosos, pues son suelos poco fértiles para la labor agrícola. Esto, pues, nos lleva al segundo encuentro en el cual hablamos de la materia orgánica, eh, en el cual, pues, a raíz de la materia orgánica que tenga un suelo y a raíz de su humedad, pues va a contar con diferentes nutrientes. Aquí, en los suelos arenosos disponen de menos nutrientes porque no tenemos la suficiente materia orgánica ni la humedad necesaria. Luego tenemos la facilidad de labranza. Los suelos arcillosos son de textura fina, que requieren mucha labranza del suelo, más que los suelos arenosos. Eh, en relación a este espacio en el cual la labranza de los suelos, dependiendo del rubro agrícola o dependiendo a lo que se destina ese suelo, pues va a tener mayor o menor labranza. Es susceptible a la compactación. Nos dice que el relevante de los suelos debe tener una textura intermedia, fina que sea influenciada por la porosidad y también por las partículas del suelo. Un suelo que es arenoso tiende, como en la playa, a compactarse con el agua, sin embargo, se me produce infiltración. Y suelos con textura muy fina, pues se me queda el agua albergada allí. Por ello, el suelo que tiene una compactación más relevante es el suelo que hace referencia a los suelos limosos, en el cual no tiene ni mucha porosidad ni me va a albergar mucha agua. En relación a la erosión, las partículas del suelo poco unidas presentan alto riesgo de erosión por el viento y por el agua. Aquí tenemos los dos agentes principales de la erosión, que es el viento y el agua. Cuando tenemos erosión por viento, me deja la roca desnuda, me deja el suelo desnudo, y esto hace que el suelo se vuelva improductivo por el arrastre de sedimentos. Cuando es por efecto del agua, puede, en este caso, coartar, quebrar o fracturar la roca y esto lleva a que cada una de esas partículas también se vaya arrastrando y me vaya dejando el suelo sin nutrientes. ¿Preguntas hasta ahora? Ninguna. Textura del suelo. La textura del suelo se refiere al tamaño de las partículas que la componen. Se expresa como la cantidad relativa entre la arena, el limo y la arcilla de una porción del suelo. La textura influye en cómo se ha de manejar el suelo, la cantidad de agua y de aire que es capaz de retener. Es decir, aquí tenemos que la textura del suelo depende de los materiales que vengo mencionando a lo largo de la clase y que quien la maneja, pues son los agentes como el agua y el aire.
Textura del suelo. Los primeros, los suelos arenosos. Son suelos compuestos principalmente por partículas de arena que se pueden apreciar a simple vista. Las partículas se separan con facilidad, se saturan con poca agua y se secan rápidamente al aire. Es poco adhesiva. En estos casos, pues los suelos arenosos, como los suelos de la región de los llanos de nuestro país, en vista de que tienen poco contenido de agua y por las altas temperaturas también de esa zona, se secan rápidamente, pues son suelos destinados a la labor ganadera y no a la labor agrícola. Luego tenemos los suelos limosos, compuestos mayormente por temperaturas, por partículas, perdón, más grandes que la arcilla, pero 50 veces más pequeña que la arena. Quiere decir que este es el término medio entre el tamaño de la arena y de la arcilla. Su aspecto en seco es como el polvo, es como si viéramos talco. Y cuando se humedece es suave. En este caso, al momento de humedecerlo, como tiene partículas de arena y perdón, de arcilla, pues se me vuelve suave, recordando de que si la arcilla tiene contacto con la arena, se me vuelve una mezcla pastosa como si fuera barro, pero no retiene el agua por mucho tiempo, y esto no retiene el agua por mucho tiempo porque también contamos con partículas de arena. Luego tenemos los suelos arcillosos. Están compuestos principalmente pues, de partículas de arcilla, que son silicatos de aluminio y otros cationes. Son suelos que cuando se humedecen se vuelven plásticos y retienen mucha agua. Y es lo que mencionaba hace un momento. Se me vuelven una mezcla pastosa. Cuando se secan, quedan muy cohesionados y es difícil de disgregar. En este caso, eh, eh, cuando tenemos suelos arcillosos y se secan, pues se me vuelve allí un, un suelo bastante duro que por efecto de erosión, pues se me puede quebrar con mucha facilidad y arrastrar materiales. Luego tenemos los francos. Nos referimos a tipos que son mezclas de varios tipos de materiales y que presentan propiedades mixtas con respecto a las mencionadas anteriormente. Es decir, los francos son mezclas de arenas, arcillas y limos. Y esto me toma un poco de las características de cada uno para la formación del suelo. En tal sentido, los suelos francos no tienen una formación definida, porque puede tener partículas de arcilla y de limo, o puede tener partículas de arena y de limo. Es decir, no tenemos un suelo definido en los francos, sino podemos tener diversidad. La estructura del suelo es la forma en la que las partículas individuales del suelo, como la arcilla, el limo y la arena, se organizan formando agregados estables de diferentes formas. Aquí tenemos unas formas de estructura del suelo que se mencionan: la columnar, la subangular, la angular, la prismática y la laminar. En el caso de la columnar, pues allí observamos cómo en ese perfil del suelo tenemos partículas de mayor tamaño. Si nos vamos al angular, vemos que sus partículas se ven con mayor humedad y esto hace de que podamos simularla como con partículas de arcilla. El subangular, tenemos allí una mezcla de tamaños bastante considerable de las partículas. En la prismática vemos que encontramos también, al igual que el angular, vemos partículas pequeñas y en la laminar, pues ya vemos restos de roca en forma de lámina. En relación a la columnar, que era la primera que aparecía allí en el dibujito, las partículas del suelo forman columnas o pilares verticales, separados por fisuras verticales diminutas pero definidas. El agua circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente. En este caso, como mencionaba, hay partículas de arcilla, por lo que el drenaje es deficiente. Normalmente se encuentra en el horizonte B cuando hay acumulación de arcilla. Sin embargo, aquí en cada una
de las imágenes que vemos, podemos observar que solo en la columnar podemos visualizar dos horizontes. Si vemos el primero, allí vemos con mayor coloración, una coloración entre grisácea y negra, y en la parte inferior que podemos ver el horizonte C, que ya la vemos con una coloración mucho más clara. Bien, en los demás, en el subangular, en el angular, en el prismática, aquí lo que vemos es como si hubiese solo un horizonte, no hay diferencia de horizontes aquí. Luego nos vamos a la laminar. Las partículas del suelo se agregan en láminas o capas finas que se acumulan en el horizonte sobre una capa y otra. A menudo son láminas que traslapan. En este caso, nos damos cuenta que esas láminas están bien compactadas, los materiales que allí se presentan. A menudo las láminas se traslapan, lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Si volvemos a la imagen de la laminar, pues como las partículas están de esta manera compactadas, pues vamos a tener de que también la circulación del agua es dificultosa. Esta estructura se encuentra casi siempre en los suelos de bosque, en la parte del horizonte A y en los suelos formados por capas de arcilla. Aquí vemos entonces que esa laminar puede tener bloques de arcilla ya secos. Luego tenemos el subangular. Las partículas del suelo se agrupan en bloques casi cuadrados o angulares, con los bordes más o menos pronunciados. Los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste la penetración del movimiento del agua. Aquí en el subangular también el movimiento del agua es bastante dificultoso. También lo encontramos en el horizonte B, como dijimos en el anterior, es donde se acumula la arcilla. Si vemos en cada uno de esos perfiles, las capas y los materiales de arcilla mayormente se encuentran en el horizonte B. Por eso en el primer encuentro que tuvimos, veíamos que el horizonte B es el que tiene mayor cantidad de minerales y mayor cantidad, en este caso, de óxidos de hierro y coloraciones rojizas. Aquí vemos que esas coloraciones rojizas vienen a través de minerales y la compactación de arcilla también en este horizonte. Luego tenemos la glandular. Las partículas individuales de arena, limo y arcilla se agrupan en granos pequeños casi esféricos. En este caso, cuando vemos de que en el granular encontramos partículas de arena, limo y arcilla, hacemos referencia entonces a este proceso en el cual está compuesto por suelos francos, en el cual encontramos diversidad de partículas. El agua circula muy fácilmente a través del suelo. Esto debido a que ni me retiene mucha agua ni me produce efecto de escurrimiento. Por lo general, se encuentran en el horizonte A de los perfiles del suelo, donde los contenidos de materia orgánica son mayores y la actividad biológica es más abundante. En el granular, pues observamos de que tiene gran contenido de humedad, gran contenido de materia orgánica, hay actividad biológica abundante, quiere decir que es un suelo bastante apto para la labor agrícola, bastante apto para unos rubros agrícolas específicos, debido a que circula agua, circula viento, hay materia orgánica, hay actividad biológica, y esto nos lleva a que notablemente hayan nutrientes en este tipo de suelo. Luego nos vamos a las propiedades físicas del suelo. El suelo necesita porosidad. Es la cantidad de microporos y macroporos del suelo, que influye en la cantidad del aire y agua que las plantas pueden obtener. En este caso, pues se observa cómo a través de estos poros, pues fluye agua, fluye aire y beneficia a lo que es el suelo. Los suelos de buena calidad presentan mucho macroporo entre sus agregados. Eh, la forma en que se maneja el suelo puede afectar su porosidad. ¿Cómo podemos afectar la porosidad? En este caso, en el manejo en el que se le da al suelo, la cantidad de labrado que se le da al suelo, el manejo que se le da al suelo, la cantidad de insecticidas, herbicidas, plaguicidas que se utilizan
Y todo esto a través de los poros puede afectar el suelo. Como se mencionó hace un momento, un suelo que no circule agua y que no circule viento no puede ser un suelo apto y fértil. Luego tenemos la consistencia. Es la resistencia a la deformación y depende del contenido del agua del suelo. En este caso, si yo tengo un suelo con alto contenido de agua y dependiendo de las partículas se me puede volver un suelo pastoso, se me puede colmar el suelo de agua o también le puede dar la humedad necesaria. Determina el momento oportuno de labranza y permite estimar la humedad del suelo mediante el tacto. Y era lo que hablábamos en el encuentro anterior de la materia orgánica. Si yo tengo un suelo con gran contenido de materia orgánica, con actividad biológica, con actividad química, con altos nutrientes, yo agarro el suelo, es como la arenita que podemos tener en el jardín, el cual tiene una coloración bastante oscura y bastante húmeda. Esta consistencia es la que me determina entonces también el grado de fertilidad del suelo. Una consistencia que esté demasiado firme o suelta puede corregirse con aporte de materia orgánica del suelo. Es como a veces agarramos una plantica que ya se murió y tocamos la tierra que hay allí y esa tierra se encuentra como polvo, ¿sí? Esto hace de que podamos corregir ese material que hay allí a través de agua y materia orgánica. Es importante evitar la labranza en periodos de sequía. Cuando hay labranza, lo que hacemos es arrastre de material. Arrastramos material biológico, arrastramos material químico y todo este arrastre de material, pues me lleva a mover muchos elementos del suelo y que a través de ese movimiento se me va perdiendo un poco de porosidad y se me va perdiendo consistencia. Por eso es importante evitar realizar la labranza en periodos de sequía para que la consistencia se mantenga lo más húmeda posible y que sea lo más beneficiosa para el uso que se le está dando a ese suelo. Prácticas de manejo que mejoran la estructura del suelo. Primeramente, tenemos realizar la labranza con un adecuado contenido de agua en relación a la humedad. Cuando menciono la cantidad de agua que requiere el suelo, no lo hago en una cantidad específica de milímetros cúbicos ni nada por el estilo, sino que dependiendo del material que componga el suelo, arenas, limos, arcillas, francos, pues esto va a hacer de que el contenido de agua sea adecuado al momento de tener una humedad como la que mencionaba hace un momento en relación a la materia orgánica. Realizar un mínimo de labranza para evitar destruir la estructura del suelo. Cuando movemos mucha partícula, bien, en relación al suelo y a la labranza, pues también, dependiendo del grosor de cada uno de los horizontes, podemos mover y podemos manejar, en este caso, hacer movimientos de partículas del horizonte A y del horizonte B, dependiendo del espesor de cada una de las capas del suelo. Esto hace de que evitamos con muchas labranzas destruir la estructura del suelo, es decir, mezclar lo que encontramos en el horizonte A con el horizonte B. Y suelos pues que sean más jóvenes, que con una labranza muy acentuada podemos mezclar lo que son partículas del horizonte A con el horizonte C, dependiendo de si es un suelo joven o un suelo maduro. Incorporar residuos vegetales que aportan materia orgánica y nutrientes exportados en cosechas. En este caso, los residuos vegetales, y creo que era lo que Daniela me mencionaba en una de las clases en la cual decía de esos residuos de huevo, de conchas, que benefician lo que son las propiedades del suelo. Y estos residuos pues aportan y benefician lo que es el contenido de materia orgánica del suelo, ya que le aportan nutrientes. Entonces, es importante. De igual manera, ese día se mencionaba que en extensiones de tierra muy grandes, bien, como los latifundios, pues el utilizar ese tipo de técnicas, pues es bastante complicado porque son gran cantidad de hectáreas. Luego, reducir el tiempo en el suelo que esté sin cubierta vegetal.
Cuando nosotros hacemos la labranza, que es el proceso como de descanso del suelo y que es llamado barbecho, ese barbecho es importante de que se produzca no dejar el suelo sin capa vegetal, sino que en ese tiempo de descanso del suelo de una cosecha y otra, y que es llamado ese tiempo barbecho, suelen crecer plantas como hierbas y matorrales pequeños allí con la finalidad de que vayan nutriendo el suelo a través de la capa vegetal. Porque resulta que si dejamos ese suelo sin cubierta vegetal, a través de la erosión por agente del agua o del aire, pues ese suelo me va a ir arrastrando material y cuando tenemos un suelo sometido a alta erosión, pues se me convierte en un suelo infértil. Luego tenemos las praderas de 3 o 4 años en la rotación de cultivos. Eso lo mencionábamos en el encuentro anterior, la importancia de la rotación de cultivos para evitar plagas, para evitar que el suelo pierda lo que es su sentido y su fertilidad. Aportan entonces materia orgánica, residuos vegetales, nitrógeno a través de las leguminosas, bien, como caraotas, arvejas, frijoles y la actividad de raíces asociadas a microorganismos que ayudan a la formación de la estructura del suelo. En este caso, podemos mencionar no solo las raíces, sino también los tubérculos, como lo son todos esos rubros agrícolas que se me dan en la tierra. Entonces, cuando rotamos cultivos, que por ejemplo, a través de una cosecha de leguminosas, luego un tubérculo, y así vamos cambiando la rotación de cultivos, me van a aportar materia orgánica y hace que el suelo se encuentre fértil por mayor tiempo. Evitar el tráfico de maquinaria pesada y ganado en suelo mojado. En este caso, pues cuando tenemos suelos que son a gran escala, necesitamos de maquinaria, es decir, necesitamos de tecnología, necesitamos de maquinaria, por eso aquí cuando son a gran escala tenemos, por ejemplo, para el riego, ya a través de sensores que se encuentran especializados para cada determinado tiempo hacer el riego con la cantidad de agua necesaria y el ganado no puede estar bajo suelo mojado. Esto evitando de que el suelo se vea sometido a mucho peso o, en este caso, también a dañar lo que es el horizonte O, que es la capa vegetal del suelo. Cuando tenemos también ganado, no solamente lo utilizamos para albergar las distintas crías, sino que también a través del pastoreo, pues este ganado se alimenta. Esto específicamente en Venezuela, que hay parte de la cría de animales que se realiza a través de pastoreo su alimentación. Y por último, tenemos en el suelo con problemas de anegamiento, se deben instalar sistemas de drenaje. Es decir, son suelos que albergan mucha agua y que necesitan sistemas de drenaje porque de manera natural no lo pueden hacer, no solo por la cantidad de arenas, arcillas, limos o francos que contiene, sino que también se ven sometidos a un poco en este caso, lo que hablábamos hace un momento, en el cual la porosidad y la consistencia, pues, se ven aquí eh, eh, en juego, debido a que cuando no tenemos porosidad y consistencia, pues necesitamos sistemas de drenaje para poder alimentar lo que es el suelo. Y con esto cerramos con la última unidad. ¿Tienes alguna pregunta? Cuando se habla de evitar el tráfico de matar pesada y el ganado para evitar el peso, es para evitar que se compacte el suelo. No que se compacte, bueno, sí, porque el peso me puede compactar, pero al momento de compactar también me arrastra material. Al momento de arrastrar material, lo que hace es eliminarme la capa vegetal. ¿Y qué es lo primero que va a arrastrar? Materia orgánica. Y si me arrastra materia orgánica, el suelo se me va a ver
Y si me arrastra materia orgánica y me arrastra capa vegetal, el suelo se me va a ver sometido a erosión.